Bienvenidos a nuestro programa. El martes 21 de abril de 2015, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla de don José Antonio Lisbona, escritor y periodista. El tema de la charla era la respuesta humanitaria de los diplomáticos españoles en la salvación de judíos durante la Shoah. Les invitamos a escuchar la grabación. Bienvenida porque es la segunda vez que yo, o la tercera, bueno, entonces he contado mal, porque yo he mirado programas antiguos y he visto que del 17 de abril, el mes de abril que nos favorece para verle, vino en 2012 para hablar de la historia secreta de la relación España-Israel. Y anteriormente habíamos hablado del primer libro que hice de Retorno a Sefarad sobre la historia de la comunidad Anterior. Sobre la historia de la Comunidad de Madrid desde el 17 hasta la actualidad. Entonces, como yo no he pedido su CV, prefiero que, como estamos entre amigas y que mucha gente ya lo conoce, prefiero que le complementes un poquito la información y que se presente delante de porque tenemos siempre amigas nuevas y le dejo a su manera. Buenos días a todas. Para mí es un gran placer estar por tercera vez aquí en CEMI para poder intervenir. Yo soy licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Madrid, máster en Relaciones Internacionales por la Sorbona de París, y mis áreas de especialización son dos concretas, que es las relaciones diplomáticas entre España e Israel y la historia de los judíos en España en el siglo XX. En base a esta segunda, y tengo varios libros publicados, el de Retorno a Sefarad, la política de España en el siglo XX, el de España e Israel, la historia de las relaciones secretas, la biografía del primer embajador de Israel en España, Samuel Adas, y otros libros también en colectivo. Y hoy venía a hablarles a ustedes del libro que estoy escribiendo ahora y en base a la exposición que se organizó en el Ministerio de Asuntos Exteriores el año pasado, en noviembre y diciembre, sobre los diplomáticos españoles. El proyecto era... En principio se conocían una serie de diplomáticos, los más conocidos para todos ustedes, supongo que por televisión, Sanskrit, el famoso Ángel de Budapest, también aquellos que han recibido el título de Justos entre las Naciones, por ejemplo, el Proper de Callejón, o el Matrimonio de Santa Ella, que fueron agregados de agricultura en Berlín. Más recientemente, el año pasado fue concedido a Romero Radicales en Atenas, pero también teníamos otra serie de diplomáticos. ¿Se me escucha bien? También teníamos otra serie de diplomáticos que también eran conocidos en algunas de sus facetas, como podía ser Bernardo Roland en París, Julio Palencia en Sofía, Alfonso Fiscuis también en París. Sin embargo, desde el punto de vista historiográfico me sentí muy orgulloso para que el gobierno español, en base al Ministerio de Asuntos Exteriores, me delegara una investigación para identificar el resto de los diplomáticos que pueden actuar en favor de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y de esa investigación, que ha durado 2 años, salieron 18 personajes, lo cual no significa que no pueda haber más, porque realmente las investigaciones, como historiador, las investigaciones que se desarrollan en los archivos españoles son realmente muy laboriosas. También hemos tenido acceso a los archivos del Museo del Holocausto de Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Washington, nuestras embajadas en Sofía, Bucarest, Atenas también han colaborado, el Consulado General de París, el Archivo General también del gobierno búlgaro. Es decir, se han visto muchos miles de documentos para poder identificar a esos personajes, y por lo tanto yo quería hablarles a ustedes en esta 3/4 de hora de conferencia, y dejaríamos 1/4 de hora si a vosotras os parece bien, para hacer preguntas sobre esta faceta. Mucho se ha publicado y se ha escrito sobre la actitud del gobierno de Franco y del régimen de Franco sobre su actitud respecto a los judíos.
si ustedes o si vosotros queréis podemos entrar en el turno de preguntas. Yo más bien me quería dirigir en función de lo que serían los personajes. Luego entraremos, si queréis, en una breve nota cuál es la actitud del gobierno español, que es polémica y es de claros oscuros y es de blancos y negros. En principio, lo que sí que es importante que situemos es por qué los diplomáticos españoles, y no todos, también hay que decirlo, yo identifiqué 18, también tengo que decirles que encontré bastantes que no solamente no ayudaron, sino que también rechazaron y retiraron pasaportes y credenciales de identificación, por lo tanto que abandonaron no solamente a judíos, sino judíos españoles, que es el gran problema que se tenía durante la Segunda Guerra Mundial. En principio, como vosotros sabréis, al inicio del siglo XX en España se crea un movimiento de filosefardismo, un movimiento de descubrimiento del mundo sefardí, en el cual el que se ha llamado el apóstol de esta causa era el doctor Pulido, Ángel Pulido, que era senador, que desarrolló varios viajes por los Balcanes y que descubrió lo que serían las comunidades de Sofía, Sarajevo, los países bálticos, básicamente. En base a ese descubrimiento, España, después de la pérdida de Cuba y de la gran crisis de 1898, en ese primer tercio del siglo XX, esa campaña de filosefardismo lleva a admirar a esos españoles que vivían en el exilio, que mantenían todavía su idioma, que mantenían sus costumbres y que todavía querían aquella patria que los había echado. Eso lleva por dos vías. Una gran vía de filosefardismo desde un punto de vista político. La gran parte de los mandatarios del primer tercio, como Maura, Canalejas, Conde Romanones, Dato, eran filosefardistas, y asimismo también gran parte de los intelectuales de aquel momento. En base a esas dos líneas de intelectuales y políticos, con la dictadura de Primo de Rivera en 1924, el gobierno entonces se considera la oportunidad de conceder la nacionalidad española a aquellos lo que antes habían sido protegidos. Gran parte de los judíos sefardíes que vivían en los Balcanes, después de la Primera Guerra Mundial y el Acuerdo de Montreux, pues tuvieron que, digamos, asumir algunas nacionalidades. Gran parte eran franceses y españoles, algunos pocos italianos. Entonces se dictó lo que se ha llamado el decreto de Primo de Rivera, que para que ustedes sepan, en la exposición que hicimos en exteriores pusimos el Real Decreto, la ley, y que no era de Primo de Rivera, porque aquel día, cosas que suceden en la vida, ese día Primo de Rivera tenía que estar en Marruecos, con lo cual quien firma es el presidente interino Antonio Magaz. Independientemente, siempre se ha dicho que era el decreto Primo de Rivera, el decreto del 20 de diciembre de 1924, por lo cual se daba un periodo de tiempo hasta el año 30, 6 años, para que aquellos que habían mantenido la protección y habían sido protegidos españoles pudieran solicitar la nacionalidad. La verdad es que estamos hablando de 1924 y un periodo hasta el año 30. Luego se amplió hasta el año 33 y hasta el año 34. Pero digamos que efectivamente no fue muy conocido y no hubo mucha publicidad del decreto, por lo tanto, si podemos estimar que en Europa los sefardíes podían ser entre 60.000, 80.000, difícil de estimar, sin contar Turquía, solamente en Europa los países. Solamente entre 3.000, 3.500 y no más de 4.000 asumieron y solicitaron la nacionalidad española. ¿Y qué importancia tiene el decreto Primo de Rivera? Porque el decreto Primo de Rivera fue el que luego los diplomáticos españoles lo utilizaron como base jurídica y legal para la concesión de documentos, que con esos documentos, en algunos casos, se protegieron en los países sin tener que salir, y en otros casos pudieron venir a España, que fueron los menos. La gran parte de la protección fue desarrollada en los propios países de Europa. Entonces ese decreto, lo que llamo yo el decreto de la libertad, es la base jurídica, porque a decir verdad,
los alemanes nunca dudaron. Cuando el gobierno español o cualquier judío de nacionalidad española presentaba un documento que tenía el marchamo, que tenía el escudo del Estado español, ya sea del consulado de Génova, ya sea del consulado de París, de la legación de Rumanía o de Sofía, los alemanes lo autorizaban y lo identificaban. Es decir, nunca pusieron en duda cualquier judío que presentaba credenciales de nacionalidad española tenía la protección hasta la solución final, que en muchos casos, como pasó en Salónica y como pasó en Francia también, pues el gobierno español abandona a gran parte de sus nacionales y de sus compatriotas. Esos diplomáticos, esos 18 diplomáticos, los vamos a situar en un mapa mental. Como pueden comprender, gran parte de ellos, de los que realmente hicieron algo y que realmente sí que lo hicieron, después de haber estudiado más de miles de papeles, tenían algunas causas comunes de todos ellos. Primero, la gran parte de todos estos diplomáticos eran muy monárquicos, pertenecían a clases adineradas, ociosas, que se llamó, caciques y banqueros y de principio del siglo y finales del siglo XIX, que entonces seguir la carrera diplomática era realmente algo muy importante para la clase social de Madrid de aquel entonces. Por lo tanto, gran parte de los diplomáticos tienen un origen monárquico, algunos tienen títulos nobiliarios, la mayor parte son grandes juristas y muchos son católicos muy convencidos. Y la mayoría de estos 18 lo que sí saben es que ellos, como representantes de España, tienen que defender a sus nacionales, a sus connacionales, a sus compatriotas. Por ejemplo, el que sería abuelo del ministro Gallardón, José Rojas y Moreno, que fue nuestro ministro en Rumanía, el bisabuelo, porque es que tiene los dos, también estaba el abuelo, el bisabuelo, José Rojas y Moreno, que fue el embajador en Rumanía y más tarde en Ankara. Pues, por ejemplo, en todas las conversaciones que tuvo con el dictador Antonescu para salvar los bienes de los judíos, nunca hablaba de judíos españoles, siempre hablaba de mis nacionales, de mis compatriotas. Es una cosa muy sintomática. Pues para estos diplomáticos, primero tenían que ejercer lo que le habían enseñado en la carrera diplomática, que es la defensa de los intereses de sus nacionales, punto número uno, y de las propiedades de sus nacionales. Básicamente por ese sentido de derecho público internacional, pero también por orgullo patriótico. Al fin y al cabo, ellos estaban viendo que otra serie de judíos estaban yendo hacia las cámaras de gas y efectivamente tenían que defenderlos, por lo menos hasta que el gobierno de Madrid lo autorizase y que lo permitiera el gobierno de Berlín. Monárquicos, religiosos, humanistas, básicamente juristas, grandes defensores de sus propios nacionales, estos serían las señas de identidad de esta serie de diplomáticos. Y podemos situarlos en un mapa virtual que ustedes pueden ver. Por supuesto, son en aquellos lugares donde más judíos había. Vamos a situar 3 personajes en Hungría, el que ustedes ya saben, que es el Ángel de Budapest, Ángel Sászbriz. El anterior, que poca gente lo identifica y lo conoce, pero al fin y al cabo lo que hace Sászbriz es continuar la gran labor que había hecho su anterior embajador, que era Miguel Ángel Muguiro. Miguel Ángel Muguiro es el primero, Ángel Sászbriz, y luego cuando se va Ángel Sászbriz tiene el que nosotros consideramos como, porque lo hace a título de español, como él asume la representación de la nación española falsamente, a nivel de impostor, se hace pasar por el representante de España, que es Giorgio Perlasca, que desde el 7 de enero del 44 que se marcha Sászbriz hasta el 15 de enero del 45 que entran los rusos en Hungría, es el que lleva esa labor. Hungría. Otro polo importante sería Francia. Por supuesto, Francia es muy importante y ahí tenemos los 2 cónsules que había en París, el primero Bernardo Roland entre el 38 y el 43 y Alfonso Fiscovich entre el 43 y 45. Al mismo tiempo tenemos
dos nuevos personajes que aparecieron en la investigación. Uno muy sorprendente, que es el hijo del pintor Zuloaga, Antonio Zuloaga. Antonio Zuloaga era agregado de prensa en la Embajada de España, primero en París y luego más tarde en Vichy. Luego tenemos a Eduardo Proper de Callejón, justo de las Naciones por parte de Yad Vashem del 2012, y que él era primer secretario de la Embajada de París, y cuando los alemanes llegan a Francia, las embajadas, después del armisticio franco-alemán, se dirigen a Vichy, y por lo tanto van de París a Tours, Burdeos, Vichy. Y estando en Burdeos la delegación española, es cuando el Proper de Callejón concede 2.000, cerca de 2.000, no existe identificación de número, pero tenemos que evaluar por lo que hemos visto en papeles del Consulado de Bayona, el Consulado de Endaya, y por lo que hemos visto también en base a los 1.740 visados que entregó Aristides Sousa Mendes, que era el cónsul portugués, también justo de las Naciones en Burdeos, que podían rondar en eso. Luego hablaremos más de Proper en ese caso lo que era es visados de tránsito. ¿Qué significaba eso? A los judíos y otros holandeses, belgas, franceses, ingleses, polacos, que salían mientras los alemanes estaban llegando y ya habían ocupado París y estaban bajando hacia el sur, se les concedía un visado de tránsito para que pasaran por España en dirección a Portugal o en dirección a Marruecos, y desde Marruecos y Portugal que pudieran marchar a Estados Unidos, América del Sur. Al mismo tiempo tenemos otro personaje que es sintomático, que es verdad que es sintomático, porque de todos estos es otro personaje parecido a Giorgio Perlasca, otra persona que se hace pasar por diplomático español en Saint-Étienne, que además era judío. Se llamaba Samuel Skrosnowski, un judío polaco, que ante la ausencia del vicecónsul honorario en Saint-Étienne, se hace pasar y cambia su nombre por Santos Montero Sánchez, que luego hablaremos de él, y también facilita la liberación de judíos y la entrega de elementos para su protección. Francia y Hungría. Al mismo tiempo, Francia y Hungría es importante Grecia. En Grecia tenemos tres personajes. Eduardo Gasset, que fue antes de Romero Radicales, estaba Eduardo Gasset, que era encargado de negocios y cónsul general en Atenas, que como su nombre indica, Eduardo Gasset era sobrino del filósofo José Ortega Gasset y hijo del que había sido 9 veces ministro con el rey Alfonso XIII, ministro de Obras Públicas y ministro hidráulico, como se le llamó. O sea, otra saga importante familiar de los Gasset. Después de Gasset, como hemos dicho, el año pasado se concedió el título justo de las Naciones a Romero Radicales, y mucho antes, que esas cosas son sorprendentes en muchos casos, porque al igual que Sanz-Lin ya fue concedido justo las Naciones por Yad Vashem en el año 66, pero no se le entregó el diploma y la concesión hasta el año 91. También nosotros en el consulado de Atenas y en la embajada de Atenas, el canciller de nuestro consulado era un padre católico ortodoxo, padre Tipaldos, que también Yad Vashem le concedió el título de justo de las Naciones en el año 69, y que era muy desconocido, puesto que en las listas por supuesto estaba como griego, no como español, pero a él se lo conceden por ser canciller de la embajada española y esconder niños judíos en Atenas y conceder documentos de protección a familias judías españolas en Atenas. Francia, Hungría, Grecia. Vayamos a los Balcanes. En Rumanía era un país, como también Bulgaria, que era un país que en principio estaba del lado nazi, bajo la dictadura del rey Miguel, estaba bajo la dictadura del almirante Antonescu, el dictador rumano. Teníamos a el bisabuelo de Gallardón, José Rojas y Moreno, conde de Casa
quien llevó a su hijo como agregado comercial, José Jiménez Rosado, que también, que este sí que era el abuelo, y que también, si el bisabuelo de Gallardón concedió 110 pasaportes a la colonia judía de Rumanía, antes de marcharse, José Jiménez Rosado, como agregado comercial de Rumanía, que era abuelo directo de Gallardón, también concedió 2 pasaportes a un matrimonio que eran administrativos de la oficina comercial. De José Rojas y Moreno se conocían detalles, sin embargo, de Rumanía se había perdido la pista a partir de los años 43. No sabíamos muy bien qué había pasado. Esos 110 judíos que el conde de Casarrojas entrega pasaportes, se sabía que en torno a 40 y tantos o habían venido a España o se habían marchado vía Turquía, que habían salido de Rumanía, pero no sabíamos muy bien qué pasaba con otros 65, 68, 65, que luego aparecieron 3 más, 68. Mirando bien en los archivos españoles aparecieron varias carpetas sobre el embajador siguiente a José Rojas y Moreno, que también era otro noble, que era el marqués de Barzanayana, que en principio, cuando están entrando, ya no solamente los judíos tenían en el año 44, mayo del 44, el problema y el miedo ante la solución final alemana, sino que también estaban ya en la ofensiva soviética, y gran parte de la comunidad judía española de Rumanía era más bien de derecha, se había apoyado al general Franco durante el lanzamiento, a diferencia de otras comunidades judías como la turca o la griega, y se sentían, digamos, un poco en perjuicio tanto por alemanes como por soviéticos. Entonces solicitaron la repatriación, y el marqués de Barzanayana solicitó a Madrid que se concediera visados de tránsito y de entrada a estos 68, con una singularidad importante que nos sorprendió mucho, o me sorprendió mucho al encontrarme el documento de esos 68, la agregada cultural española, que tiene los mismos apellidos que si fuera la hija de José Rojas y Moreno, María Victoria Rojas, que era la agregada cultural, hizo una lista de esos 68 en base a una clasificación sorprendente: judíos católicos, judíos catolizables, judíos posiblemente catolizables, judíos. De esta lista, cuando se envía a Madrid y el conde de Barzanayana solicita que se entregue documentación a los 68 judíos, en el telegrama que se envía desde Madrid, los 26 nombres que envían de Madrid coinciden con los judíos católicos o judíos católicos. Y los judíos que estaban en 2 poblaciones de Macedonia, que eran Monastir, la gran comunidad de judíos sefardíes, y Escopia, que no tenían, digamos, conocimiento de lo que había sucedido. De los 7.215 judíos que en 3 trenes salieron de Skopje para Treblinka, es decir, el 95% de todos los judíos de Macedonia fueron deportados e internados en una fábrica de tabaco Monopol en Skopje, y de allí, en marzo del 43, salieron 3 trenes con esos 7.215, y solo se salvaron 165. De los 165, 74 eran judíos españoles. El gobierno búlgaro salvó a aquellos que eran médicos o enfermeras, a 20 y tantos italianos y 74 españoles, que una semana antes una delegación de estos judíos españoles fueron hasta Sofía, pidieron a Julio Palencia que les diera pasaportes españoles, y con esos pasaportes españoles, al volver a Skopje, pudieron salvarse. El documento lo encontramos en esta investigación hace un año en el ministerio,
y luego se ha contrastado también con las listas que tiene el gobierno de Macedonia y el Museo del Holocausto en Skopje. Es más, hace como 4 semanas la embajada nuestra que tenemos en Skopje, en Macedonia, nos envió un telegrama que habían aparecido 23 sobres, pequeños sobres de estos de correos, con nombres que no me ha dado tiempo, tenemos que identificar los nombres de estas 23 personas con sus pertenencias. Algunas tenían una sortija de oro, otros tenían un reloj, otras tenían dinero, pero digamos, lo más con apellidos como Castro, Pardo, lo más posible es que estén dentro de esos 74 judíos españoles. Sí, un poquito de agua para usted. Hungría, Francia, Grecia, Rumanía, Bulgaria, Macedonia a través de Bulgaria, y en todos estos 60, 70 años casi de la Segunda Guerra Mundial nunca nos habíamos percatado de la actitud que habíamos tenido respecto a los judíos españoles sefardíes en Italia. No había muchos judíos sefardíes en Italia, en torno a 50, de los cuales 45 estaban en Milán, 2 en Génova, 1 en Fiume y el resto en Roma. Todo lo que sucedía en Milán era algo desconocido porque no habíamos tenido acceso a los documentos, los historiadores, y al acceder a los archivos de nuestro consulado en Milán pudimos ver la actitud de nuestros 2 cónsules, Luis Martínez Merelo, cónsul entre el 37 y el 42 y medio, y Fernando Cantal entre 42 y medio y ya la caída de Mussolini 45. En principio, de esos 45 judíos sefardíes de Milán, se salvaron todos. 35 fueron repatriados y marcharon básicamente a Barcelona. Había, por los temas de textiles, Milán, Cataluña, había relación, aparte parte de las comunidades de los judíos que habían llegado a Milán procedían de Rumanía, de Bulgaria, y algunos tenían también, por ejemplo, los Papo tenían familia en Francia y en Milán, y habían enviado a algunos de sus hijos antes, en los años 38, a estudiar ya en la Universidad de Barcelona. Aparte de esos 35 que se salvan saliendo hacia Barcelona, hay 10 que se salvan pasando la frontera clandestinamente con Suiza. Y teníamos, ya os digo, esos dos cónsules, que luego daré una pincelada de cada uno. Y eso son lo que hemos visto. En nuestra carrera diplomática se ha dicho que ha habido cónsules en Bruselas que hicieron algo, no lo hicieron. Se han dicho que había cónsules en Viena que hicieron algo, no lo hicieron. Se dijo que había algún cónsul en Génova que hizo algo, y lo que ha demostrado la historia es que más que hizo, vendió pasaportes en ese sentido también. Pero digamos, esos serían los países sinceros de donde se hizo. Y luego tenemos el matrimonio Santaella, que eran agregados de agricultura en Berlín. Ya saben el dicho de quien salva una vida salva una humanidad, por lo tanto no es cuestión de los 5.000 de Sandsprings o 3 que salvó la familia Santaella. El agregado Santaella, que era diplomático de carrera, era agregado de agricultura, que fue destinado a Berlín, eran profundamente católicos, él y su mujer era también alemana. En esos años, en España, si se casaba una extranjera con un español, tenía que proceder a 3 cosas: cambiar su nombre, se llamaba Baltrud, se tuvo que llamarse Carmen, dejó de ser alemana para ser española y dejó de ser protestante para ser católica. Entonces,
al casarse con ese joven ingeniero agrónomo de Jaén, y al ser destinado en Berlín como agregado, el matrimonio Santella salva a 3 judías, haciéndolas pasar por su servicio doméstico. A una es la niñera de sus hijos, otra era la cocinera y otra era la costurera. Por eso digo que da igual que sean 5.000 los de Sanz-Brief, que sean 110 los de José Rojas y Moreno, que sean 12 los del padre Tipaldos, que sean 68 los de Barzallana, o sean 3. En ese sentido también pensemos que es en Berlín. Y sobre todo porque tiene que cobijarles en su casa, donde también había otro personal como sirvientas, que incluso había 2 sirvientas en la casa de los Santaella, que eran de las juventudes hitlerianas, con lo cual tenía que tenerlas en casa. Se les cambió el nombre y tenía que ocultarlas, y como una escribió un libro de memorias, Ruth Arendt, les pagó por su trabajo, además. Y mucha gente se sorprende y dice, ¿por qué lo destaca? Dicen, porque alguien podría pensar que solo con darles cobijo, alimentos... No, él pagó a la cocinera, pagó a la costurera y pagó a la niñera. Incluso la niñera, esta Ruth Arendt, siguió viéndose con el matrimonio Santella hasta el 2012. Entonces estamos viendo esa serie de diplomáticos: Budapest, Bucarest, Sofía, Grecia, Milán. Otro personaje que me olvidé antes en Francia sería Niza. En Niza tenemos un personaje que se llama Alejandro Pons, otra sorpresa, que era nuestro vicecónsul honorario en Niza. Niza, como sabéis, estaba en la zona sur, por lo tanto, entre el 40 y el 42 fue zona de Vichy, entre el 42 y 43 fue zona ocupada por los italianos, y una vez el armisticio de los italianos con los aliados, en el año 43 fue ocupado por los alemanes. En Niza, al igual que toda la Provenza y también Marsella, gran parte de los judíos que vivían en París, al llegar los alemanes, españoles o polacos o alemanes, bajaron a lo que sería la zona libre de Francia, pensando que serían mejor. En principio estaban algo mejor, pero las leyes antisemitas de Petén eran igual de excluyentes que las de la zona alemana. Alejandro Pons fue el único diplomático que murió en acto de servicio. En abril del 44 él vivía en Cannes y cogía el tren cada mañana para ir de Cannes al consulado de Niza, y en el año 44, en abril del 44, los bombardeos norteamericanos atacaron al tren y murieron todos los que estaban en ese tren, entre ellos nuestro cónsul. Antes que muriese, él era un gran defensor de lo que eran primero... porque es verdad, en la zona de Niza hasta octubre del 42 no hubo detenciones, y luego más bien, ya cuando llegan los alemanes, sí, las grandes redadas de diciembre del 43 y de enero y febrero del 44, que en torno a 76 judíos españoles fueron detenidos, trasladados a Drancy. Algunos fueron liberados por Alejandro Pons, pero otros fueron trasladados a Auschwitz. Alejandro Pons libera a varias familias judías, la familia Dinar, Capuano, y hay un hecho muy sorprendente de la historia que hemos investigado, que es una familia que se llamaba los Rosanes. Rosanes procedían de Bulgaria, que habían pasado por Rumanía, fueron a Milán, y de Milán se instalaron en Niza en el año 37. Ellos tenían un edificio en el centro de Niza, donde vivían en uno de los apartamentos, y tenían otros 6 apartamentos que alquilaban. Y ya sabéis que en el 21 de noviembre del 41, el segundo estatuto francés racial
imposibilitaba que los judíos tuvieran propiedades propias, tenían que ser gestionadas por un administrador francés. En principio, España consiguió que en vez de ser administradores franceses fueran administradores españoles. Lo que suponía eso, que en principio el administrador español gestionaba mejor las propiedades españolas de sus nacionales. Los administradores franceses intentaban, porque los administradores eran un artificio legal francés para luego vender las propiedades, para liquidar las propiedades. Entonces, en el momento de las liquidaciones, si era un administrador francés, se liquidaba a bajo precio de forma muy rápida, y si era un administrador español, se intentaba recaudar lo máximo para esa familia e intentaba que fuera lo más tarde posible. Alejandro Pons, cuando en el año 42, en abril del 42, el prefecto de Niza solicita que los judíos extranjeros, que hasta entonces no habían sido, se presenten en la prefectura para que puedan ser estampillados en sus documentos de identidad y en sus cartillas de alimentación la palabra Juif en rojo. El cónsul español en Niza manifiesta a los judíos españoles que no vayan, que no estampillen, y les hace un documento, un laissez-passer, manifestando que ellos son nacionales españoles y que en base al convenio hispano-francés de 1868, ellos, dado que los franceses en España no estaban, digamos, excluidos por ninguna ley, ni se les identificaba por ninguna letra, ellos tampoco tenían que hacerlo. Además de proteger las propiedades de los judíos españoles, liberó a algunos judíos, y sobre todo con esta familia Rosanes tuvo un fracaso en el sentido de que fueron detenidos en matrimonio Rosanes en su casa el 22 de octubre del 43, detuvieron al matrimonio dejando a su hija menor de edad, Elisa, que fue cogida por el matrimonio Pons del cónsul y llevada a su casa. Luego la trasladaron a casa de unos sefardíes de la familia Saporta, y porque era menor de edad, y estuvieron intentando la liberación por todos los medios, sin saber ellos nunca jamás que habían sido de los matrimonios Rosanes. Incluso cuando hubo el acuerdo del gobierno el gobierno alemán con el gobierno español para poder repatriar a judíos españoles de París y de Francia, el cónsul español insertó los nombres del matrimonio Rosanes, de Pedro Rosanes y Matilde Rosanes, sabiendo que estaban en Drancy. Nadie sabía que ya el 6 de enero del 43, en el convoy número 6, habían sido deportados a Auschwitz, gaseados en 3 días, pero ni el consulado español estuvieron siguiendo pidiendo a las autoridades alemanas y a las italianas que intercedieran por ellos. Incluso su propia hija Lisa, cuando regresa en el año 45, solicita nuevamente al consulado que los busquen. El propio cónsul español, lo que era la tónica habitual de la Gestapo y la policía alemana, una vez que los judíos, ya sean españoles, en este caso lo que estoy hablando yo, judíos españoles, pero cualquier tipo de judío que era deportado, al cabo de 2 o 3 días se presentaban con camionetas en sus pisos y expoliaban y robaban todo lo que tenían. El cónsul español, avisado por la portera de la casa de los Rosanes, que estaban allí un camión de la Gestapo, se personó para decir que ese piso era de propiedad española, y colocando sellos del consulado español, cosa que al día siguiente fue una policía alemana, rompió los sellos y volvieron a llevarse todo. Entonces las actitudes de los diplomáticos, como pueden ver, fue así. Y para destacar, por ejemplo, Eduardo Proper de Callejón, que como he dicho era el primer secretario de nuestra embajada en Vichy, además de conceder esos pasaportes, esos visados desde Burdeos para que pudieran entrar en España, él es justo a las naciones. Una vez que es justo a las naciones no vamos a decir nada. Tal vez él tiene él era miembro de la familia Roche por parte de su mujer, y en el castillo que tenía la familia Proper a las afueras de París,
se protegieron grandes obras de arte de los Rothschild. Eso supuso que en enero del 41 el ministro Serrano Suñer lo enviara de París a Larache, como cónsul a Larache. Oficialmente no es una represalia, pero sí que en el manuscrito que se ha encontrado de la carta que escribió Serrano para justificar el traslado, habla de los servicios a la judería internacional que había realizado Eduardo Proper, que puede ser seguro por la concesión de esos visados y también por su relación con los Rothschild y la salvación de obras de arte. Y eso que el propio Proper de Callejón era primer secretario de una embajada cuyo embajador era uno de los mayores antisemitas que había tenido el gobierno español, como era el embajador Lequerica, que luego más tarde en el año 44 es ministro y que luego se reconvierte ya con Franco en los años 48, 49 y hasta el 53, siendo embajador en Washington como gran amigo de los judíos. Pero entre el 40 y el 43 lo que encontramos en los documentos es realmente de tics totalmente antisemitas. El hecho de los dos cónsules que tenemos en París son muy importantes porque, por ejemplo, Bernardo Roland, ¿cómo logra sacar gente de París clandestinamente? Por dos vías. Una, pensemos que entre el año 41 y el 43 no había solución final, no había grandes deportaciones y lo único que había era que concederles documentación y en algunos casos facilitarles la salida hacia España. ¿Y cómo se lograba esa salida hacia España cuando el propio gobierno español no quería que entraran los propios judíos españoles en España? Pues parte de dos vías. Semanalmente salía un tren de París-Madrid en el cual había un vagón para miembros de Falange. Y en ese vagón de miembros de Falange el cónsul español siempre colocaba a 3 o 4 judíos haciéndolos pasar como miembros de Falange. En París había lo que se llamó era una especie de convento de iglesia española gestionada por unos religiosos españoles. Lo que era la Misión Católica Española de París, y que el cónsul español Bernardo Roland con los sacerdotes de esta misión hicieron falsos documentos de bautismo y certificados de matrimonio para que algunos judíos fueran pasados como cristianos y como católicos también. El hecho más novedoso que nos encontramos durante la investigación fue el caso de la familia Carasso. La familia Carasso, los propietarios de Danone. Isaac Carasso, el propietario y fundador de Danone, procedió de Salónica y en 1913 salen de Salónica y a través de la línea marítima que había del Pireo Barcelona se trasladan a Barcelona y el primer yogur, la primera fábrica se hace en Barcelona y el padre considera el producto de yogur como un elemento medicinal, como gran parte de entonces. El padre tiene 3 hijos que eran era Daniel, sí, era Daniel, Flora y Juan. El tema Danone era Danone y le pusieron la E, Danone. Al morir el padre, el patriarca, el mayor Daniel, fue el que continuó el negocio familiar y, a diferencia del padre, consideró que el yogur no solamente era un producto medicinal, sino también un producto de consumo y había que vender más, y por lo tanto la fábrica de Barcelona se quedaba pequeña y había que crear una fábrica en Francia, con lo cual la familia Carasso se trasladó a Francia.
menos Juana, que se quedó en Barcelona con su marido Botón para gestionar la fábrica de Danone de Barcelona. Juana se queda en Barcelona y Flora y Daniel se van a París. Cuando comienza la invasión alemana, Daniel, con pasaportes que le concede el Bernardo Roland, como protegidos, algo sorprendente porque eran nacionales españolas, logran salir de París vía Cuba, Nueva York. Su hermana Flora, que era española también, al casarse con un judío griego, Jacques Lévy, pierde su nacionalidad española. Y entonces, durante la solución final, la gendarmería francesa los detienen a la familia de Flora Carasso y Jacques Lévy, con sus dos hijos, Juan y Enrique, para ser deportados primero a Drancy y después a Auschwitz. El padre, Jacques Lévy, consigue sobornar a un policía francés para que salven a sus dos niños y puedan llevarlos al consulado español, y efectivamente los dos niños llegan al consulado español. Enrique tendría 8 años y Juan tendría 6. El consulado no eran niños españoles, puesto que su madre había perdido la nacionalidad española y su padre era griego. Pero en el consulado español sí que había la inscripción y la ficha de su madre como antigua protegida y antigua nacional española, de Flora Carasso española. Con lo cual ellos se llamaban Enrique Lévy Carasso, Juan Lévy Carasso. ¿Qué hace el cónsul Bernardo Roland y el canciller García Mouton, que fue otro de los grandes hombres de París que ayudó a los judíos? En el documento que les hace para pasar la frontera y enviarlos con su tía Juana a Barcelona, les invierte los apellidos y se llaman Enrique Carasso Lévy y Juan Carasso Lévy, porque sí que había unos antecedentes de Carasso, pero no de Lévy. Por lo tanto, los dos niños, siendo judíos griegos, pudieron entrar en España por la concesión de un salvoconducto especial por Bernardo Roland. Bernardo Roland regresa bien a España en el 43, y en el mismo año 43 le sustituye Alfonso Fiscovich. Y ya en el año 43 cuando realmente comienzan las grandes deportaciones, la Gran RAF y las grandes más deportaciones a Auschwitz. Hemos dicho antes, si recordáis, que solamente unos 4.000 judíos sefarditas asumieron la nacionalidad española por el decreto de Primo de Rivera de 1924, el famoso decreto de la libertad, de los cuales 2.000, esos 4.000 de toda Europa, aunque también había en Marruecos, algunos en Palestina, algunos también en Turquía, algunos en América Latina, muy poquitos, pero de esos 4.000, 2.000 estaban en Francia. De esos 2.000 no son judíos, españoles judíos, solo se permitió entrar en su país a 700. Otros 1.200 fueron a las cámaras de gas y fueron a Auschwitz, básicamente. Pues el cónsul Alfonso Fiscovich, en el año 43, es la situación más estricta y restrictiva del gobierno español para no permitir entrar. En ese sentido, muchos de los judíos que habían solicitado la nacionalidad no habían hecho un trámite importante, que es inscribirse en los consulados españoles. Cuando uno está en el extranjero, siendo nacional extranjero, debe inscribirse en el consulado. Pero eso no lo dice para dejar de ser español. Sin embargo, en el año 43, básicamente ya en el año 44, primero con Serrano y luego con el general Jordana, se pidió esa normativa estricta, que no solamente debían haberse acogido al decreto de Primo de Rivera y ser nacionales, sino que tenían que dejar de ser protegidos, y únicamente se dejaba de ser protegido si habían sido inscritos en los consulados. Con lo cual, el nuevo cónsul de España en París se encontraba con el gran problema de que gran parte de los judíos españoles con nacionalidad española que querían regresar a su patria para salvarse,
eran protegidos, pero no eran nacionales de plenos derechos como pedía Madrid. Con lo cual, la gran labor de Alfonso Fiscovis es hacer pasar a nacionales de plenos derechos a gente que solamente era protegida. Pero hasta que el propio Serrano Suñer lo llama al orden, después de 8 veces que había intentado hacerlo y que lo había hecho con 143 judíos. Y él también sacó de Drancy, al final, en el año 44, a 23. En diciembre del 43, en una gran redada de París, se detiene a 50 judíos españoles. De los 50, Alfonso Fiscovis logra salvar solamente 23, el resto fueron deportados a Auschwitz. En principio, esta sería la historia, podríamos hablar porque son salvadores y salvados, con lo cual cada uno tiene personajes. Yo tengo 10 minutos más y me gustaría que pudierais hacer las preguntas que quisierais. Quisiera saber, los que mi abuelo se nacionalizó en 1906. No sé por qué. ¿Por qué decreto? Sí, lo que pasa es que existían gran parte, pero los que se nacionalizaron en 1906 tuvieron otra vez que hacerse con el decreto del 24. En 1906, ¿de qué nacionalidad era o dónde lo consiguió? No, era en Marruecos. En Marruecos. Mi padre... Marruecos era una situación distinta. En 1920 tuvo que hacer el servicio militar en San Fernando. En 1906 eran protegidos, no eran nacionales de pleno derecho, sino protegidos. Y efectivamente había muchos en Grecia, Egipto. En Egipto había muchos de los protegidos también. Turquía, o sea, casi todos los... El caso de Marruecos era distinto porque había muy pocos que en 1900 habían sacado la nacionalidad española. Sí, porque el protectorado español era una cosa y Marruecos era otra. Pero digamos, en 1906, por esas fechas, sí que existían... Tengo yo un certificado. Sí, y hemos visto muchos y tenemos muchos en los archivos. Mi marido también en la Arache, por Claro. servicios prestados, Claro. de la nacionalidad. Pero no era por el decreto de Primo de Rivera del 24, sino eran lo que se llamaban protegidos, que luego se convirtieron en nacionalización de pleno derecho. Merceditas. De Primo de Rivera es de Miguel, ¿no? Del padre Sí. de José Antonio. Del padre de José Antonio, Miguel Primo de Rivera. Alfonso XIII salió por culpa de él. Correcto. Pero no es cuestión ahora. Primero quería haber traído felicitarte por lo que has hecho en esto, esa presentación tan maravillosa. En su momento lo traje aquí, hace unos meses, para que todos los días habrá ido Pues, alguien, me imagino que sí. Ahora estoy encerrado, me he marchado esta mañana para darles la conferencia, porque tengo que entregar esto se convierte en un libro de 300 páginas. ¿Tú también lo tienes ahí, el mismo? Sí. Esto es, a ver, esto en papel ya no lo podéis conseguir, pero está en PDF en internet. Si os metéis Ministerio de Asuntos Exteriores, Sí, es una maravilla. Más allá del deber, que es como se llamaba, Más allá del deber. Entonces tenéis los dos documentos, tenéis el tríptico de la exposición, y el catálogo de la exposición, donde tenéis aquí los 18 diplomáticos y la introducción. En la exposición también quisimos llegar un poco a la actualidad y no solamente demostrar, aunque es cierto que la actitud humanitaria fue durante la Guerra Mundial, pero vosotros sabéis también que después de la Guerra Mundial, ahí sí que fue no los diplomáticos, sino el gobierno de Franco primero, el gobierno de democracia, tuvieron dos operaciones de salvación de judíos muy importantes. La que se hizo entre el 67 y 73 de judíos de Egipto, que se salieron 1.500 judíos por parte de nuestro embajador Ángel Sagaz, y la operación que salieron 243 judíos de Sarajevo. Aquí no llegaron muchos a Madrid, se instalaron en Barcelona, Málaga, pero en principio salieron, y el gobierno español concedió 243, salieron en barcos de Sarajevo a Belgrado, y de Belgrado vinieron a España entre el 92 y el 97. A partir del 97 se quedaron 23 familias, se quedaron, y el resto regresó los sefardíes a Sarajevo. Verónica, y hay otra pregunta por ahí. La otra. Hay un parte de lo de hoy
que he visto esto en internet, el doctor Martín Alonso, el doctor espía que ayudó a escapar al perseguido del nazismo. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. La hija Patricia ha escrito 2 libros, es el famoso libro de Ambassi. A ver, primero no era médico, no está en el grado de los diplomáticos españoles, punto número 1. Punto número 2, él trabajó con los servicios británicos, con los servicios de espionaje británicos y aparte de judíos, gran parte eran aviadores polacos, aviadores ingleses que habían pasado la frontera. Existen pocas constataciones documentales del caso, pero yo no lo pondría en duda. Yo creo que sí, pero es distinto. Él está en Madrid y lo que hace es ayudarles desde Madrid a conseguirles documentación para marcharse vía ¿Qué edad tiene más o menos ahora? Él murió hace muchos años. La Patricia, la hija, debe tener 50 y muchos. Sí. Hay otra pregunta. Sí. Ahí la señora, sí. Mi padre, Después Verónica, ¿qué quiere? Mi padre se acogió al éxito de Tomás de Rivera, con lo cual... ¿En dónde, perdón? ¿En? Sí. Se acogió... ¿En dónde? En Sofía. Sofía. Y con lo cual eso ha determinado, claro, toda la vida después. En el año 43 tengo entendido que los búlgaros hicieron una ley como que los judíos extranjeros tenían que ser deportados, sobre todo los de Macedonia. Sí. A los judíos búlgaros Los judíos búlgaros y los judíos de la capital fueron salvados por la gran presión del monarca, del obispo y de los propios diputados, y lo que hace Bulgaria es ceder al chantaje alemán y que sean los judíos de Bulgaria, que era una parte anexionada, y la parte de la Tracia también, que estaba junto. Entonces, efectivamente se salvan unos 500.000 judíos en Bulgaria, pero mueren otros 300.000 por la dejación de los búlgaros en la concesión a los alemanes de los judíos de Macedonia, que ya he dicho que eran de Skopia solamente eran esos 7.215, más el resto de la Tracia. O sea, no sé, os quería dar un poco los testimonios y de los documentos que en casa. Nosotros en Sofía existe constancia de 3 listas de pasaportes que se conceden, en torno a unos 300, con lo cual cualquier día, si me dice el nombre, lo busco en la lista y lo encontramos. Y en principio no fueron molestados en exceso. Julio Palencia tuvo que protegerlos porque al principio sí que se les aplicó a algunos judíos el expolio de algunas propiedades, y en Bulgaria sí se les obligaba a los judíos extranjeros a trabajos forzados, al servicio de trabajo laboral. Eso sucedió también en Francia, sucedió también en Grecia. Entre la familia Rosales que nombraste, Rosales. Rosales, ¿tiene que ver algo con los Rosales amigos de García Lorca en Granada? No, estos son, que yo sepa, estos son Rosanes. No Rosales, con L. No, y esos eran Rosal. La familia amigas era Rosal. Los que cubrieron a García Lorca en su casa. Sí, Rosal. Ahora Verónica. José Antonio, muchas gracias, apasionante. Yo soy de una familia originaria de Salónica y siempre dijeron que ellos el pasaporte español lo habían guardado siempre, se llamaban benveniste. Benvenistes hay en muchos sitios, en Rumanía, en Bulgaria. Sí, creo que no usaron nada de eso, puesto que toda la familia de mi padre murió en Auschwitz deportada, o sea, no usaron esa bendición que tenían. Sin embargo, mi padre... Sinceramente, si lo hubieran tenido, yo creo que lo hubieran usado, porque en Salónica, hasta agosto del 43, 53.000 judíos, griegos y el resto de nacionales, salvo los italianos que se pudieron marchar, y los españoles, que los 519 que tenían pasaporte español, que los deportan a Bergen-Belsen por la mala actuación del gobierno español, y que en Bergen-Belsen, después de un año,
se consiguen repatriar a España en 2 grupos. Si hubieran tenido pasaporte español, hubieran sido de los que son deportados a Bergen-Belsen, hubieran estado un año en el campo de concentración, desde agosto del 42 hasta mayo desde agosto del 43 hasta mayo del 44, y en mayo del 44 hubieran salido de Bergen-Belsen y hubieran ingresado en España, y de España pasaron 3 semanas, fueron a Cádiz, cogieron un barco y fueron a Palestina. Pues los Benveniste acabaron todos en Auschwitz, y en cambio no sé. mi abuela Benveniste, que se casó con Nehama, ese sí guardó su pasaporte español, y cuando salimos de Egipto en el 56, gracias a ese pasaporte mi padre pudo salir más fácilmente de Egipto. Sin embargo, yo sí quería decir que en un momento en que ellos se habían planteado venir a España, durante ese momento, es que no les permitían quedarse, era un tránsito, o sea, tú pasabas, sí, pero ¿para ir dónde? Entonces nunca lo usaron como tal. Si no podían Pasar para ir a otro lado. Claro, ahí está, pero incluso Les daba para salvarse. incluso después de la guerra. No había donde ir, efectivamente. Por favor. Un minuto. Sí. Un minuto, por favor. Los que salen de Egipto en el 56 son otro tipo de pasaportes. Son los protegidos del año 48 del Tratado de Montreux. Había habido, igual que los griegos, una serie de listados, 2 listados que con 300 y pico familias con nombre y apellidos que ya estaban desde hace años, desde 1000 registrados en el Cairo y en Alejandría. Y en Alejandría había como 300 familias. Me has pedido un minuto, ¿no? Un minuto, sí. Sí, vale. Sí. Bueno, que ya. Bueno. Lo siento, me tengo que marchar. Sí, tienes que marcharse. Entonces, te lo siento, Pero como me imagino que para noviembre habrá salido el libro, el año que viene vuelvo a venir. Entonces, mira, agradecemos mucho a Antonio. Y Verónica le va a regalar el